Dice la palabra de Dios que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado al desierto. Y una de las cosas, mayor problema que tiene el ser humano es dejarse guiar. Diga conmigo, es la confianza. La falta de confianza atrasa los procesos en su vida, atrasa el crecimiento en su vida, atrasa los negocios, atrasa los ministerios, atrasa todo en su vida. Diga, la falta de confianza. La palabra de Dios dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Si Jesús no hubiese tenido la confianza en el Espíritu Santo, Él no se hubiese dejado guiar. Y una de las cosas que lucha más con el cristiano, que lucha más con el ser humano, es dejarse guiar. Es dejarse guiar. Diga conmigo, dejarse guiar. Y el éxito de Jesús fue confiar en el Espíritu Santo. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y la confianza implica fe. Dígale a alguien, la confianza implica fe. Lucas 2, 40, 52, se lo voy a parafrasear para ir avanzando. Lucas 40, 52, dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y crecía en conocimiento. Pero en el 52 dice que Jesús crecía en estatura. Diga conmigo, en estatura. Diga conmigo, en estatura. Entonces es difícil para el cristiano esforzarse a crecer y esforzarse a confiar en sí mismo. Y el enemigo siempre va a querer que tú no tengas confianza en ti mismo. Porque cuando tú no tienes confianza en ti, entonces tú no vas a tener confianza en el otro. Dígale, nunca va a tener confianza en el otro. Y el cristiano tiene que esforzarse para crecer. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, en estatura. Y en el verso 52 dice que Él crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si algo nosotros tenemos que aprender cada día es a crecer en Dios. Si algo usted necesita en su vida es empezar a crecer en Dios, a buscar esa estatura que representa el carácter de Cristo, que representa la formación de su carácter, lo que representa en su vida, que es el crecimiento en Dios. Y no es que sea tan difícil. Lo que pasa es que nosotros somos muy desconfiados. No confiamos ni en nosotros mismos y menos vamos a confiar en el otro. Y menos usted va a confiar en aquel que usted no ve y menos va a confiar en el Espíritu Santo de Dios. Tú estás llamado a caminar en una gracia. Tú estás llamado a caminar en la identidad de hijo de Dios. Tú estás llamado a caminar en esa estatura del varón perfecto. Tú estás llamado a caminar en el carácter de Cristo. Tú estás llamado a caminar como un verdadero hijo de Dios. Y Cristo tiene que ser nuestro modelo cada día. Él nos enseñó a nosotros qué debemos nosotros ser como hijos de Dios. Y es importante que cada día usted tiene que aprender a crecer en sabiduría, pero también crecer en gracia, pero también crecer en la estatura de Dios, conforme a su palabra. ¿Cuánta gente primero quieren hacer, pero se olvidan que primero tienen que ser? Y Dios le interesa más que tú aprendas a ser, que tú conozcas quién tú eres verdaderamente. ¿Cuánta gente haciendo cosas? El miércoles pasado decía que a veces estamos más enfocados en el resultado, a veces estamos más enfocados en el proceso y luego nosotros, y le decía gracias al Señor que nosotros pasamos por proceso, pasamos por circunstancias, vemos los resultados y hoy estamos en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Yo levanto mi mano, somos muchos de eso. Pero la voluntad de Dios no es que tú te enfoques en el proceso, que tú te enfoques en la circunstancia. Dios quiere que tú cambies primero en tu vida tu carácter, que tú cambies primero en tu vida tu verdadera identidad, la ponga en ti, que cambie esa falsa identidad. Porque cuando tú cambias la identidad tuya a ser un hijo de Dios, cada una de las cosas y circunstancias que tú vivas en tu vida la vas a enfrentar diferente. Yo te decía el miércoles,
No es lo mismo cuando usted empezó un proceso en su vida y a través de él conoció a Dios, que después que usted conoció a Dios y llegaron los nuevos procesos, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo usted lo está enfrentando a cada uno de ellos? Es diferente totalmente, porque ahí empezó usted a trabajar lo que es la identidad de Dios. Porque ahí como identidad en Dios usted sabe que tiene que orar, que hay una dependencia de Dios, que hay una guianza de Dios, que hay una confianza en Dios, que hay algo valeroso, que está la fe en Dios, que Dios está contigo, que Dios te respalda, que tú sabes de ahora en adelante que el que está contigo es más fuerte que esa circunstancia. Entonces ya tú tienes una identidad diferente para poder enfrentar todas las circunstancias que te puedan suceder. La gracia que tenemos nosotros que crecer en ella es el don gratuito y merecido que recibimos a través del sacrificio de Jesús, a través de Dios mostrarnos el amor en Cristo Jesús. Hay una gracia que nos pertenece a nosotros en el cual tú no tienes que pagar ningún precio. Para la gracia tú no tienes que hacer ayuno. Para la gracia tú no tienes que pasarte horas, meses orando o haciendo silicio. La gracia viene por tú tener fe en el Hijo de Dios, por tú reconocer lo que hizo Jesús por tu vida, por tú conocer el amor de Dios que es tan grande para ti, que entregó su Hijo a cambio de que tú vivas una vida mejor, a cambio de que tú conozcas tu verdadera identidad. Pero la palabra de Dios habla que Jesús crecía en estatura. Y crecer en estatura es fortalecer el carácter. Y una de las cosas que el cristiano tiene que aprender cada día es fortalecer el carácter. Y el carácter son los rasgos internos y externos que van a definir a una persona. Por eso tu vida como cristiano tiene que estar definida por el carácter de Cristo, que es lo que refleja la integridad, la justicia, la sabiduría, la palabra, la compasión, la bondad y el dominio propio. Todo esto hizo que Jesús fuera guiado por el Espíritu Santo y poder pasar el momento, la circunstancia que vivió en ese desierto. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, pero no fue el Espíritu Santo que le ayudó a vencer las tentaciones que tuvo con Satanás. Lo que ayudó a Jesús a vencer todo lo que pasaba ahí fue que él creció en sabiduría, él creció en conocimiento, él creció en la gracia de Dios y creció en la estatura. Jesús se fortaleció en el conocimiento de la palabra. Jesús se fortaleció cada día en fortalecer el carácter de Cristo, en fortalecer ese carácter de confianza en Dios. Por eso cuando tú no tienes no ha sido formado, no ha sido forjado en el carácter de Cristo, aunque el Espíritu Santo de Dios esté dentro de usted, aunque el Espíritu Santo more dentro de usted, porque la palabra de Dios me enseña que Él está contigo, que Él camina contigo, que Él está dentro de ti, pero lo que impide que el Espíritu Santo de Dios no te ayude en todas las circunstancias es que tú no estás creciendo en sabiduría, es que tú no estás creciendo en la palabra de Dios, es que tú no estás creciendo en estatura, es que tú no estás fortaleciéndote en el carácter de Cristo. Por más que Dios te quiera ayudar, por más que el Espíritu Santo te quiera ayudar, si no crece en sabiduría, si no crece en entendimiento de Dios, si no va forjando el carácter de Cristo a través de su palabra, Él nunca te va a poder ayudar como tú quieres que Él te ayude. La identidad de ser hijo de Dios está fundamentada en dos partes. Diga conmigo, en dos partes. Pregúnteme, diga, ¿en cuáles dos partes? Está fundamentada, diga conmigo, en la gracia. Y está fundamentada en el carácter de Cristo. Tu identidad nunca se va a desarrollar si tú no conoces la gracia. Si tú no sabes que por su gracia tú eres merecedor de todo lo que Dios te tiene. Pero tú tienes que entender que tú puedes tener la gracia, pero si no tienes el carácter de Cristo, esa gracia no va a ser evidente en tu vida. Tú puedes tener todo a tu favor, pero no tener el carácter de Cristo, se te puede convertir todo en contra de ti. Cada tentación fue enfrentada por Jesús. Cada tentación fue enfrentada. Y en el momento de la debilidad,
fue que surgieron las tentaciones. Porque el enemigo siempre, el día que Jesús le dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Ese mismo día que tú empiezas a caminar, también el enemigo paralelo va a empezar a caminar paralelo en tu vida. Él siempre tiene un plan, pero no va a entrar en el momento que tú estás más fortalecido. Él va a llegar a tu vida en el momento que tú estás en tu debilidad. Dice la palabra que cuando Jesús tuvo hambre, cuando Él sintió un momento de debilidad, ahí se apareció el personaje. Es ahí que Él se te ha aparecido constantemente a ti, en el momento de tus debilidades. Es en esos momentos que se te aparece. Pero cuando tú creces en gracia, cuando tú creces en el carácter, en la estatura, como creció Jesús, nunca va a buscar culpable. Nunca va a buscar excusa, nunca va a tener una respuesta, nunca te va a llevar de las circunstancias, ni nunca te va a confiar en cosas externas, sino va a empezar a confiar más en Dios. Buscará cambiarte a ti mismo en vez de buscar cambiar otras cosas o culpar a otro. Diga conmigo: Él no buscó culpable. Él se defendió, diga, con la palabra de Dios. Lucas 6, 43, 45. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Diga conmigo, Lucas 6, 45. Te quiero enseñar antes de predicar. Lucas 6, 45 dice. 43, 45 dice. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que había en el corazón de Jesús, cuando le contestó al tentador, al diablo, como dice la palabra de Dios, mostró lo que había en su corazón. Entonces, cada vez que tú eres tentado, cada vez que a ti te pasan situaciones, lo que tú sueltas por la boca, lo que tú hablas, eso va a expresar lo que hay en tu corazón. Diga: pastor, pero usted me está descubriendo el corazón. Diga: lo que habla es lo que hay en el corazón. Proverbio 23, 7 dice: porque tal es tu pensamiento, también así es tu corazón. Tales son tus pensamientos que expresan lo que hay en tu corazón. Lo que había en el corazón de Jesús era gracia, era conocimiento, era entendimiento, era estatura en el conocimiento de la palabra de Dios. Si te alimenta, la palabra me está enseñando es que de lo que tú te estás alimentando es lo que va a salir de tu boca. Que lo que tú le llevas a tu corazón es lo que va a aflorar de tu boca. Si Jesús hubiese sido lleno de rechazo, de amargura, y pudo haber sido lleno de todo eso, porque Él vivió circunstancias para ser lleno de eso. Él vivió circunstancias. Nació en un pesebre, nació en un lugar que dijo la gente, pero de ahí no puede salir nada bueno. Nació en lugares donde había, lo que había era, vamos, si usted quiere verlo de esa, él vivía en un barrio malo. Él vivía en lugares que eran rechazados. Pero dice la palabra de Dios que en ese lugar Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y en la estatura. Y Jesús era hombre. Jesús no era Dios. Para que tú y yo no digamos, Él lo hizo porque era Dios. Él lo hizo porque entendía que había algo más importante que ser hijo de José y María. Él sabía que era un hijo de Dios. Y yo vengo a hablarte en esta mañana que hay algo más importante que lo que tú estás viviendo. Hay algo más importante que lo que ha marcado tu vida. Hay algo más importante que lo que tú estás pasando, que es que tú eres un hijo de Dios. Dígale a alguien: tú eres un hijo de Dios. Y la palabra de Dios, ¿alguien me puede ayudar con todo estos micrófonos? Busque la palabra de Dios, Salmo 139. Y la palabra de Dios en el Salmo 139, te quiero hablar de David en este momento. Porque David, tú y yo lo podemos ver como más hombre que Jesús. Y Jesús
era hombre y dice que venció la tentación. Pero yo te quiero hablar de David para que tú puedas decir, pero David era igual que yo también. Y David en el Salmo 139 empieza a hablar y dice en el 21, 139, 21 al 24, vamos a leer. Dice, no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. David le estaba hablando a Dios. Que él decía, los enemigos tuyos son mis enemigos. Me persiguen, pero toda esa gente, yo sé que tú tienes tus ojos sobre mí y yo sé que eres tú el que va a hacer venganza. David en su corazón como hombre empezó a salir de él muchas de las cosas que salen igual del corazón de muchos de nosotros. Que sale la raíz de amargura, que sale el resentimiento, que sale el odio, que salen las palabras descompuestas, que salen las palabras que tú quieres expresar, desahogarte, que decir. Y David empezó ahí a desahogarse. Pero qué interesante es que David hace una pausa. Diga conmigo, haz una pausa en tu vida. Hay momentos que tú tienes que hacer una pausa en tu vida. Hay momentos que tú tienes que hacer un selah. Cabe bien el selah aquí, la palabrita selah. Hay momentos que tú tienes que hacer un selah. Dígale a alguien, un selah. Tomarte un tiempo y decir, ¿qué está saliendo de mi boca? Porque lo que está saliendo de mi boca, entonces es lo que está habitando en mi corazón. Dígale a alguien, hay que hacer un selah. Hay que hacer una pausa. Y qué interesante es que David hace una pausa en el versículo 22. Él dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. ¿Cuánta gente no están pensando en su corazón? Aborrezco a este, lo tengo de enemigo, no me llevo bien con aquel, yo le voy a hacer esto a aquel, yo me la voy a vengar, yo voy a hacer esta circunstancia. Tú vas a ver lo que Dios le va a hacer, porque eso está en el corazón del hombre. Pero David hace una pausa, y esa pausa la tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Y David hace una pausa. Qué interesante es que en el verso 22 termina con un punto. Diga, termina con un punto. Diga, tú tienes que ponerle un punto también. Tú tienes que poner un punto a lo que sale de tu boca. Tú tienes que poner un punto a lo que está en tu corazón. Y David dice, examíname, oh Dios, y conoce que mi corazón. David se detuvo. Y dijo, pero ¿por qué yo estoy hablando de esta manera? ¿Por qué yo estoy pensando de esta manera? ¿Por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Por qué hay circunstancias que en el momento ni yo mismo me conozco? ¿Por qué hay malas intenciones? ¿Por qué aflora de mí un carácter malo? ¿Por qué afloran de mí tantos pensamientos malos? ¿Por qué afloran de mí tantas palabras malas? Esa no es mi identidad. Hay un momento que usted tiene que detenerse y decir, esa no es mi identidad. Yo no fui creado por Dios para ser una mala persona. Yo no fui creado por Dios para ser una persona que tóxica. Yo me siento tóxico. Hay momentos que usted tiene que hacer una pausa como hizo David. En el verso 22 él termina y hace una pausa. Pero él le dice a Dios, escudriñame en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David le dice a Dios, escudriñame mi corazón. Hay mucha gente que debieran decirle a Dios, escudriña mi corazón. ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo hablo así? Escudriña mi corazón. Jesús cuando fue tentado, él no buscó culpable. Él no le dijo al Espíritu Santo, fuiste tú que me traíste al desierto. Jesús no le dijo, tú me traíste aquí para ahora tener un enfrentamiento con el diablo. Ni tampoco Jesús le contestó al enemigo, yo soy un hijo de Dios. Aunque tú hables conmigo, yo estoy aquí, soy un hijo de Dios. Jesús no lo enfrentó de esa manera.
Jesús tuvo un encuentro en el desierto, en el momento de su mayor necesidad. Pero él no lo enfrentó a él con la respuesta que él quería que Jesús le diera a él. Él no entró en una conversación conforme él quería llevarle. Y una de las cosas es que cuando usted no tiene una identidad clara en Dios, la identidad suya la dirigen otra gente. Usted tiene una identidad que es muy volátil. Usted tiene una identidad fruto de un rechazo. Usted tiene una identidad fruto de una amargura. Usted tiene una identidad fruto de toda la vivencia que tiene. Por eso cuando a ti te enfrentan, por eso cuando a ti te hablan, por eso cuando a ti te hacen cualquier cosa, sale la identidad que ha sido formada en tu vida. David dice: escudriñame, escudriña mi corazón. Es como tener conocimiento sin valor. Cuando tú tienes conocimiento, pero no tiene un valor, entonces va a ser una persona estéril. No va a dar fruto. No importa que tú tengas conocimiento, pero si no tiene un carácter formado, ¿de qué te vale el conocimiento? Por eso Jesús crecía en sabiduría, inteligencia, y dice, y conocimiento, pero también en la estatura. Ignoramos lo experto que es el enemigo. El diablo es experto en sacarte de los cabales. El enemigo es experto en sacarte de los cabales. Y él es experto en formar tu identidad. Él es experto de irte formando en el camino. Él es experto de irte llevando a que todas las circunstancias vayan marcando tu vida. Él es experto para sacar tus cabales. Y va a poner en ti indecisiones. Va a poner personas a tu lado que te van a sacar esa identidad que tú tienes. Cuando tú tienes confianza por lo que saben quién eres en Dios, entonces tú tendrás control de ti mismo. Cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios, entonces tú vas a aprender a tener confianza en ti mismo. El enemigo sabe cuando hay gente que no tiene confianza en sí mismo. El enemigo sabe cuando hay gente que su identidad ha sido formada por circunstancias. El enemigo sabe cuando hay gente que su identidad ha sido formado porque nació en un hogar que era un desastre de matrimonio. El enemigo sabe cuál es tu identidad cuando tú fuiste formado en problemas financieros. Cuando tú fuiste formado que viviste en un sector que tú fuiste marcado. Cuando tú viviste circunstancias, Él conoce tu identidad y siempre va a querer sacarte de control usando tus debilidades. Y la confianza en ti mismo va a ser el triunfo en tu vida. La confianza en ti mismo va a ser el triunfo para tú gobernar tu voluntad. Si tú no tienes confianza en ti mismo, entonces nunca va a poder vencer las circunstancias que te lleguen a tu vida. Porque Él va a tener control de tu voluntad. La palabra llama al enemigo serpiente astuta. Te estoy enseñando. La palabra dice que llama a la serpiente, diga conmigo, astuta. Y usted ignora que Él es astuto. Usted ignora que Él es muy astuto. Le llama astuto la palabra de Dios. Y su objetivo es llevarte a vivir una vida de ansiedad. A vivir una vida llena de ofensa. A vivir una vida llena de rechazo. Porque si algo Él quiere en tu vida es que tú vivas lleno de ansiedad. Porque la ansiedad no te deja pensar. La ansiedad no te va a dejar a ti entender. La gente cuando entra en ansiedad y usted le dice algo, responde al instante conforme a la ansiedad. ¿Por qué será que la gente cuando entra en ansiedad no se detiene a pensar ni se detiene a entender las palabras que le dicen? La ansiedad no te deja entender. La ansiedad no te deja pensar. No te deja interpretar las palabras que te hablan. Él no llegó a Jesús en el momento que Jesús estaba fortalecido. Él llegó a tu vida en el momento que tú estés más débil. En el momento que tú necesitas, que eres más vulnerable. Ahí va a llegar.
va a llegar con una palabra de ofensa, va a llegar con una palabra para tentarte, va a llegar con una palabra para hacerte sentir mal, va a llegar con una palabra que va a tocar tu identidad que fue formada en el mundo, tu identidad que fue formada en las circunstancias que tú viviste. Y su objetivo es llevarte a vivir una vida de ansiedad. Ese es su objetivo. Porque ahí tú no tendrás tiempo para analizar las palabras que Él te pone. Ahí tú no tendrás tiempo para analizar las sugerencias que Él te da. Cuando el enemigo te lleva a una ansiedad, todo lo que Él te sugiere, todo lo que Él te habla, lo va a contestar conforme a lo que está en tu corazón. Y por eso habla rápido, por eso responde rápido, por eso ofende, por eso maltrata, por eso salen de ti palabras descompuestas, por eso salen de ti palabras de amargura, por eso salen de ti palabras de tristeza, por eso salen de ti palabras que te hacen a ti, que te hacen menospreciar, porque Él te lleva a esa circunstancia. La ansiedad te va a llevar a responder rápido. La ansiedad te va a llevar a ti a entender que el otro tiene la culpa. La ansiedad te va a llevar a ti a entender que tú eres el resultado de otras cosas. La ansiedad te va a llevar a ti a entender que tú eres consecuencia de otra cosa, que tu vida es consecuencia de mi papá, que mi vida es consecuencia de donde yo nací, que mi vida es consecuencia de mi maltrato, que yo soy consecuencia de lo que me hicieron. El enemigo siempre te va a tener esa ansiedad para que nunca pueda entender que algo hay más grande dentro de ti que lo que entró del mundo. Dios quiere que tú sepas que lo que viene del mundo hacia ti, eso no es de Dios, porque lo de Dios sale de adentro de ti. Lucas 4:3 dice que fue tentado. Y cuando Jesús fue tentado, Satanás lo primero que le dice es: tú tienes hambre, tú tienes necesidad, pues convierte esa piedra en pan. Le dice a Jesús: convierte esa piedra en pan. Y usted sabe cuánta gente escuchando al enemigo y convirtiendo la piedra en pan. Cuando digo que está convirtiendo la piedra en pan, es siéndole obediente a Él, siéndole obediente a lo que Él te susurra, siéndole obediente a lo que Él te habla. Pero Jesús dice que crecía en sabiduría, que crecía en estatura. Jesús sabía que la piedra en el desierto, Dios le habló y lo que botó fue agua. Que Él no convirtió la piedra en pan, es lo que hizo que la piedra diera agua. Jesús sabía que el pan venía del cielo. Jesús conocía que el maná, el pueblo en el desierto, porque Jesús fue guiado al desierto. Jesús sabía que en el desierto lo que Dios había hecho era convertir la piedra en agua, era que el maná venía del cielo, que Él mismo, que la palabra de Dios es el pan de vida. Por eso le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, más de su palabra. Él sabía que la palabra era el pan. Él sabía que Jesús mismo, la palabra me enseña que Él era la roca y Él es el pan de vida. Cuando el enemigo te ve a ti en circunstancias, cuando el enemigo te ve a ti pasando problemas, situaciones, te lleva a una ansiedad que te cambia la identidad de hijo de Dios a la identidad del mundo. Y Él quiere vivir, Él quiere llevarte a vivir a ti en esa falsa identidad. Él quiso cambiarle la identidad a Jesús. Él quiso cambiarle la identidad de hijo de Dios. Y así Él está cambiando la identidad de cada uno. Y usted ve que Él empieza en una circunstancia, te da una solución. Pero esa solución no va acorde a la verdadera solución que tú tienes que tomar como hijo de Dios. Pero entra en ella, porque cuando no conoce quién tú eres, entonces otro te va a decir lo que tú eres. Cuando tú no sabes lo que tú eres, otro te va a decir a ti lo que tú eres. Otro te va a enseñar a ti a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Jesús conocía la historia.
Él crecía en sabiduría. Mientras el enemigo le estaba diciendo convierte la piedra en pan, Jesús pensó en el desierto la piedra lo que daba agua y el pan venía del cielo. Venía como maná. Pero cuando tú no tienes conocimiento de Dios, cuando tú ignoras la verdad de Dios, el enemigo te va a confundir fácilmente. A lo que es negro le va a llamar blanco y a lo blanco le va a llamar negro. Por eso la palabra de Dios dice que lo que tú llamas bueno, Dios le llama malo, y a lo que Dios llama malo, tú le vas a llamar bueno. El que tiene identidad, mejor se queda en silencio antes de dar una mala respuesta. El que tiene identidad nunca va a responder conforme a las palabras que llegan. El que tiene identidad no va a responder conforme a la presión. El que tiene identidad nunca en medio de una ansiedad no va a dar una respuesta. El que tiene identidad sabe que tiene que hacer una pausa. El que tiene identidad sabe que tiene que escuchar para poder interpretar la palabra que le llegan. Cuando a ti te dicen tú eres un feo, haz una pausa y detente a pensar antes de responder. Feo eres tú. ¿Usted ha visto gente que una vez dice feo eres tú y tu mai y tu. ¿Usted ha visto gente de una vez? Diga, haz una pausa. Haz una pausa. ¿A cuánta gente dice, tú no sirves? Y una vez le sale, se mete en ansiedad. ¿Y qué responden? El que no sirve eres tú. Haz una pausa. Diga conmigo, haz una pausa. Cuando tú tienes una identidad en Dios, aprende a hacer pausa. Porque el que sabe y conoce quién es en Dios, hace pausa. Diga conmigo, haz una pausa. Dile, aprende a hacer una pausa antes de responder. Porque tú tienes que aprender a escuchar y saber de dónde, quién viene en la palabra y quién te da la palabra. Mira a alguien, dile a una pausa antes de responder. Y le dice, solo a Dios adorará al final, le dice Jesús. ¿Cuánta gente queriendo demostrar lo que son y queriendo demostrar lo que no son? Mientras te entre en ese afán de vida, de querer demostrar lo que son y lo que no son, el enemigo te va a llevar a una ansiedad. La gente quiere hacer y no ser. Y Dios quiere que tú seas primero y después hagas. La ansiedad es el acto emocional de preocupación. La ansiedad es el temor intenso que tú tienes en una situación. La ansiedad es la amenaza. La ansiedad es que tú no tienes el control de eso. Por eso cuando el enemigo le dijo a Jesús, vio que tenía hambre, dijo, pero si tú tienes hambre, convierte esa piedra en pan. Él lo estaba mirando del punto de vista, yo le voy a entrar en una ansiedad. Porque el enemigo siempre te va a recordar tu deleite. Él sabe por dónde tú cojeas. Él sabe cuáles son tus debilidades. Y ahí en esas debilidades es que él te va a empezar a provocar una ansiedad. Usted con hambre, ángel diciéndote, pero tú tienes poder, convierte ese vaso en pan. Usted con hambre y sabiendo que tiene que comer, pero mira, entra ahí a cualquier cosa. Siempre te va a insinuar algo conforme a tu debilidad. Te produce esa ansiedad. La ansiedad nace como mecanismo de supervivencia. La ansiedad viene de problemas personales. La ansiedad viene de problemas laborales. La ansiedad viene de problemas en el matrimonio. La ansiedad viene de problemas de falta de identidad. La ansiedad va a venir a tu vida porque tú no sabes quién tú eres. Y va a venir la ansiedad. Y siempre vas a tener una respuesta rápida. Y Él es experto a que tú tomes respuestas rápidas, a que tú tomes decisiones rápidas. Y el examen mayor que Jesús pasó en el desierto fue cuando Él lo enfrentó a Él, hacía pausa, le respondía y nunca le respondió conforme a lo que Él quería. Pero hay gente que están respondiendo conforme a lo que Él quiere. Está respondiendo conforme a lo que Dios quiere. ¿O estás respondiendo conforme a lo que Él quiere? ¿O a lo que tú quieres? Muchas veces responde más a lo que tú quieres. Porque el enemigo ni te influencia. Ya hay una voluntad tuya que tú quieres responder con lo que tú quieres. Y el examen mayor lo pasó Jesús en ese desierto. Dice que lo venció con la palabra de Dios. Él le fue respondiendo. Y le dijo, y tírate que los ángeles y todos estos reinos te los voy a dar.
porque Él conoce las debilidades y la fortaleza tuya. Pero nosotros tenemos que aprender a saber responder. Y el examen más difícil que pudo haber pasado Jesús fue la ansiedad. Diga, la ansiedad. Ese fue el examen más difícil. Qué interesante que tu examen más difícil es como los exámenes que tú pasaste en el colegio, en la escuela, que te ponía nervioso. Y después de repente veía la nota que ni tú te lo creías que la había sacado. Y porque tú saliste de ahí que me quemé. Y de repente, ¡pran! 90. ¡Dios! Diga, la ansiedad te llevaba a ti a entender que tú no te lo merecías. Qué interesante que tu examen más difícil es como tú pasas el examen de cada proceso. El examen más difícil suyo es como usted pasa cada proceso en su vida. Es el examen más grande de todo ser humano. Es el examen más grande que puede pasar un cristiano, que puede pasar cualquier hombre. Es como usted pasó el proceso. La ansiedad va a venir para que tú te preocupes. O anda preocupado lo que piensan de mí, o anda preocupado lo que van a hacer de mí. Si Jesús hubiese estado preocupado, ¿qué va a pensar el diablo de mí si yo no convierto ese pan en piedra? ¿Qué va a pensar el diablo de mí si yo no hago esto? ¿Qué va a pensar el diablo de mí si yo no hago aquello? Y diga usted también, ¿qué va a pensar X cosa si yo no hago esto? Hay momentos que tenemos que hacer esa pausa. Diga conmigo, la pausa. El problema peor es lo que tú dejas entrar, no es lo que sale. Jesús dijo, el problema es lo que entra y después lo que sale de tu boca por lo que tú dejaste entrar. Cada ofensa, cada tentación, cada maltrato, cada cosa que tú viste externamente con tus ojos, eso entró a tu vida y va definiendo tu identidad. El Salmo 139, 23, 34 dice, el camino de la perversidad. El salmista dijo, David dijo, escudriñame y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. David dijo, mira a ver si en mí hay un camino oscuro por el cual yo estoy tropezando. Mira a ver si en mí hay algo que yo no identifico, pero que me está haciendo malo. Cuando David decía, esos gente son todos enemigos míos también. Porque no quieren saber de ti tampoco, yo quiero saber de ellos. Entonces David hizo una pausa y dijo, pero ¿qué está saliendo dentro de mí? Y dijo, Señor, escudriñame. Señor, examíname. Y mira a ver si en mí hay un camino oscuro por lo cual yo no he entendido ni he descubierto. Dice la palabra que el camino de los justos es como la luz, es como el amanecer. El camino de los justos es claro, pero el camino del perverso es oscuro. Cuando tú tienes malos pensamientos, cosas perversas hay en tu mente, palabras raras, es porque hay un corazón oscuro, es porque hay un corazón que ha sido maltratado. Y sabes que muchos de tus problemas, muchos de esas ansiedades que tú tienes, muchas de las respuestas que tú das, es porque hay algo dentro de tu corazón. Hay algo que fue impregnado en tu corazón. Y tú siempre vas a ser tentado, pero tú vas a devolver conforme a lo que hay en tu corazón. Tú vas a devolver conforme a lo que entró en tu corazón. Diga conmigo, lo que entró en su corazón. Y qué interesante es que David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La identidad en Dios se va a formar en tu vida cuando tú empieces a entender que tú necesitas crecer en estatura y crecer en gracia de Dios. Si no aprendes a crecer en esa gracia, en ese favor inmerecido y a crecer en estatura, en el carácter de Cristo, en cada circunstancia en tu vida no va a poder pasar el examen. Diga conmigo, no va a poder pasar el examen. Y el mayor problema se llama integridad. Dígale a alguien, es la integridad. Diga, es la integridad. Jesús fue llevado al desierto. Y lo que hizo que Jesús venciera fue la integridad. Lo que hizo que David se examinara fue la integridad.
Lo que dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios fue la integridad. Porque David fallaba y de una vez se reconciliaba. David cometía algo malo y de una vez él entraba en un arrepentimiento. Y la vida de nosotros es un renovar el entendimiento cada día. Es un reconocimiento. Es un cambiar todos los días. Es nosotros empezar a entender que hay una vida mucho más que lo que tú estás viviendo ahora. La integridad en tu vida es la que te va a llevar a ti a definir el carácter de Dios. La integridad en tu vida es lo que va a llevar a definir verdaderamente quién tú eres. Tu identidad te la da la integridad. Pastor, ¿cómo la integridad me da mi identidad? Porque cuando tú eres íntegro, entonces tú eres el mismo. Izquierdo, derecho, de espalda, de frente. Sigue siendo el mismo. Si no tiene integridad, entonces no va a tener identidad como hijo de Dios. Jesús era íntegro. Y Jesús dijo: solo a Dios, a mi Padre Dios, adoraré. La integridad te lleva a ti a tener la verdadera identidad de hijo de Dios. Cuando se levante la ansiedad en tu vida, cuando se levanten las ofensas, cuando se levante todo lo que se quiera levantar, ese íntegro te va a ti a hacer permanecer con la identidad de hijo de Dios. La circunstancia que tú vivas, ¿cómo la va a enfrentar? ¿Te va a salir el viejo hombre o va a querer que salga el nuevo hombre de Dios? La vida que tú estás llevando, ¿tú crees que es la mejor vida? ¿O tú decides vivir la vida en Dios o decides vivir la vida del mundo? O vivir la vida que estás llevando que no te agrada. La integridad te hace ser verdaderamente lo que tú tienes que ser en Dios. Cuando tú decides que Dios sea parte de tu vida, entonces la integridad te hace a ti saber que tú tienes que ser de Dios y solo de Dios. Diga conmigo: integridad. Diga: la integridad. Jesús fue tentado, pero el ser íntegro llevó a Jesús a saber cómo contestar. El ser íntegro llevó a Jesús a no responderle a él lo que él quería que le respondiera. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús no le dijo: pero tú lo acabaste de oír. Una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús no entró en un debate con él. Y cuando tú entras en un debate por querer mostrar lo que tú eres, lo que no eres, cuando tú entras en un debate para sacar las ofensas, las heridas, lo que tú tienes en tu corazón, entonces tú no estás siendo íntegro. No estás siendo íntegro. Pero cuando tú sabes que tú vales algo para Dios, tú vas a retener las cosas que te van a separar de Dios y te va a mantener firme para agradar a Dios. Él le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero él no tuvo que hacer un milagro. Él no tuvo que hacer nada para demostrarle a él, porque la integridad te hace a ti saber que tú eres un hijo de Dios. Él lo llevó al monte y le dijo: si te mostró todos estos reinos, te los voy a dar. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirá. Diga conmigo: a Él solo le servirá. Jesús le estaba diciendo: a Él solo le servirá. A veces tú piensas que servirle a Dios es tú hacer milagros, sanidad, predicar la palabra, que evangelizar. A veces tú piensas que servirle a Dios es tú estar en el parqueo, esto es estar sirviendo en una puerta. El mayor servicio que tú le puedes dar a Dios es cuando tú cambias tu corazón y empiezas a responder de la manera como Cristo ha respondido, y empiezas a entender
que hay cosas que salen dentro de ti, que hay cosas que salen de tu corazón que no son de Dios, que a Dios no le agrada. Entonces, cuando la palabra de Dios dice solamente a Dios adorará y a Él solo servirá, Dios quiere que tú le sirvas a Él. Él dice que Él te quiere santificar por completo en Tesalonicenses. Él dice que Él te quiere por completo en cuerpo, alma, espíritu. Y cuando la palabra dice que te quiere santificar, no es San Pedro, no es Santa Ana, no es Santa Gertrudis y todos los santos que hay por ahí. Él te está diciendo: yo te quiero separar para mí. Yo te quiero dar la verdadera identidad como hijo de Dios. Pero para eso yo necesito que tú seas íntegro. Diga conmigo, íntegro. Diga conmigo, íntegro. Y dice la palabra que Satanás lo soltó por un tiempo. Y dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí termina, dice la palabra. En otro sitio dice: y Él fue tentado por muchas más. Por muchas más. Porque el enemigo siempre va a querer llevarte a esa ansiedad. Póngase de pie, por favor. Ya conmigo, el enemigo me quiere llevar a esa ansiedad. La ansiedad no deja que tú desarrolles la identidad de Dios. Ya conmigo, la ansiedad no deja que yo desarrolle la identidad de hijo de Dios. Diga: no deja que yo desarrolle ser hijo de Dios. La ansiedad es lo que te lleva a ti a cometer más errores. La ansiedad es lo que te lleva a ti a responder rápido, a sacar la vieja naturaleza, a sacar el viejo hombre, a hablar con ira, a hablar con enojo, a querer aparentar lo que eres y a querer aparentar lo que no eres, a querer demostrarle a la gente cosas y a querer andar en el mundo queriendo hacer cosas. La ansiedad le quita la identidad a los hijos de Dios. ¿Cuánta gente en ansiedad? ¿Cuánta gente metida en ansiedad? Y la ansiedad por querer hacer esto, la ansiedad por querer lograr aquello, la ansiedad por demostrar, la ansiedad que viene porque lo ofenden. ¿Cuánta gente llega a un lugar y usted ve a la gente que se miran uno con otro y de una vez están como comentando o murmurando? La ansiedad te lleva a ti que tú llegues y digas: ¿qué es lo que pasa? Que te mete en una ansiedad. La ansiedad te saca el mal carácter, la ansiedad te saca tu vieja naturaleza, la ansiedad te saca todos los recuerdos de tu pasado, la ansiedad te saca todo lo que tú viviste en la niñez, todo lo que viviste en tu juventud, todo lo que viviste aún siendo adulto. La ansiedad saca todo lo que está dentro de tu corazón marcado de herida, de maltrato, de todo lo que viviste. La ansiedad no deja que los hijos de Dios identifiquen que tienen un padre, identifiquen que son hijos de Dios. La ansiedad te lleva a abortar a ti que tú eres un hijo de Dios. Si Jesús hubiese entrado en ansiedad, si Jesús se hubiese entrado en, tú me dices, yo te digo, con Satanás, con el diablo, como dice la palabra, si Jesús hubiese entrado en esas cosas, tú me dices esto, no, yo no lo voy a convertir en pan porque yo soy Dios. ¿Y por qué tú me estás hablando a mí que convierte eso en pan? ¿Y por qué tú me dices a mí que haga eso en pan? Tú sabes que yo soy un hijo de Dios, tú sabes que mejor tú tienes que respetarme a mí. Él no entró en una ansiedad, él hizo una pausa, él se detuvo, porque los hijos de Dios empiezan a caminar en pausa. Hoy tú viniste en esta mañana para que Dios te hable y te diga: haz una pausa en tu vida, haz una pausa en la ira, haz una pausa en el enojo, haz una pausa en la inseguridad, haz una pausa en el rechazo, haz una pausa en la amargura, haz una pausa en la tristeza, haz una pausa en todo lo que marcó tu vida. Tienes que hacer una pausa. Déselo fuerte a Dios. Tiene que hacer una pausa. Tiene que hacer una pausa. La ansiedad hace que salga el viejo hombre. La ansiedad hace que te salga tu vieja naturaleza. La ansiedad hace que salga la vivencia que tú tuviste, luchando por cambiar, luchando por ser diferente, luchando por cambiar tu vida, luchando por ser una mejor persona,
luchando por ser un buen empresario, luchando por ser un buen hijo, luchando por ser un buen padre, luchando por ser un buen esposo, luchando por ser una buena esposa, luchando por ser alguien. Pero la ansiedad no te deja, porque cada vez das 4 pasos avanzando, pero de que te metiste una ansiedad, sale la vieja naturaleza, sale la ira, sale el enojo, salen las palabras raras, salen las palabras. ¿Cuántas veces la ansiedad te ha hecho fracasar? La ansiedad hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. La ansiedad hizo que Moisés golpeara la roca. ¿Cuánta gente golpeando roca? Y tú dices, pastor, yo no estoy golpeando. Sí, está golpeando tus hijos, está golpeando tu esposa, está golpeando la gente que caminan a tu lado, está golpeando amigos, está golpeando gente, te está golpeando tú mismo. Porque la ansiedad saca toda esa identidad falsa que el mundo ha puesto dentro de ti. La ansiedad saca lo que viviste cuando pequeño. Te casaste, tienes tu matrimonio, viste a tu padre divorciarse, viste a tu padre que era un desastre. De repente te mete en una ansiedad. ¿Y tú qué tú crees que es lo que te sale de una vez? Si tú no haces una pausa, lo que te sale de una vez es los recuerdos inconscientes. Cuando tu papá le metía el puño, cuando tu papá hacía esto, y reacciona igual. La ansiedad hace que tú eres una persona que está trabajando la paciencia, está trabajando la templanza, y de repente viene Rafael y te dice una palabra rara, ¡prum! Y esa palabra tú le empiezas a dar mente, y entonces te metes en una ansiedad y ofende, o te quedas con eso y dices, ve acá, ¿por qué tú me dijiste eso? La ansiedad sacó tu vieja naturaleza. Diga, la ansiedad no me deja ser un hijo de Dios. La ansiedad no te deja ser un hijo de Dios. La ansiedad te saca lo que tú eras, lo que te formó el mundo. La ansiedad. David sacó el mundo, hermano. Hay otra versión. La nueva versión internacional es muy al hablar es muy sencilla. Y David, con esto voy concluyendo. David dice la palabra. En la otra versión, se la voy a parafrasear. David no dice como la Reina Valera, de que no odio Jehová a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. La otra versión dice otras cosas. Hay varias versiones. Hay una versión que dice, no odio Jehová a los que te aborrecen, y quiero mal para ellos. Eso dice una versión. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigo. Pero David hace un punto, hace una pausa. Diga, no es una coma. La ansiedad te hace vivir a ti en coma. No es coma del hospital, te hace vivir en coma. Usted sabe lo que es una coma, que usted habla y sigue hablando. La ansiedad te hace vivir en coma. Tú estás hablando, don Luis, usted sabe esto, aquello, y de repente don Luis hace así, no le hace caso, y la coma viene de la ansiedad. Dice, óigame, yo le estoy hablando a usted. Diga, hubo una coma. La ansiedad te saca la coma, pero la identidad de Dios te hace hacer un punto. Entonces don Luis empieza a ignorarme, y viene el punto, y yo hago un punto ahí, ¡pum! Y hago un punto, una pausa de más tiempo, y digo, y me está molestando, y me está saliendo la oreja roja, pero el punto dice, no te aires, Dios te está trabajando tu debilidad. El punto te hace decir, escudriñame, Señor. El problema no es don Luis, es lo que todavía yo tengo dentro, Señor.
Escudriñame lo más profundo, Señor. ¿Por qué me estoy molestando todavía? Es que dentro de mí hay algo todavía. Es que dentro de mí hay algo que me está haciendo sentir mal. El punto te hace pensar que el problema no es Don Luis, que el problema eres tú. Cuando tienes identidad de hijo de Dios, tú no andas acusando a nadie. Tú no andas buscando que fulano, que mengano. No, no. Escudriñame, Señor, y mira a ver si queda algo dentro de mí que me está haciendo airar, que me está haciendo sacar palabras raras, que me está llevando a pensar pensamientos de ofensa, de todo. Diga, una pausa en tu vida. Si tenemos una alabanza, adoremos al Señor. Aleluya. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. Dile, soy tu hijo. 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 Soy tu hijo. Agárrele la mano al que está a su lado. Agárrale la mano al que esté a su lado. Y vamos a hacer este ejercicio. Quizá usted dice, bueno, dame agarrar la mano a este hermano. ¿Y quién es este hermano? ¿Y quién es este? Diga, escudriñame, Señor. Dile, escudriñame, Señor. Agárrale la mano a tu hermano. Y ora por ese hermano. Ora por ese hermano. Ora por él. Ora para que toda ansiedad sea sacada de su vida. Dile, Dios mío. Dile, Espíritu Santo. Dile, saca toda ansiedad. Saca toda ansiedad. Saca toda ansiedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja de pensar lo que dicen de ti. Deja de pensar lo que pueden decir de ti. Deja de pensar si te hacen menos, si te atemorizan, si te rechazan, si te están probando, no importa lo que te hagan. Haz una pausa. Haz una pausa. Haz una pausa. Detente, detente, detente. Los hijos de Dios aprenden a detenerse, a hacer pausa. Porque mientras esté saliendo el mundo que está dentro de ti, mientras esté saliendo las heridas, los maltratos, tu vivencia que están dentro de ti, significa que algo hay de esa identidad. David dijo, escudriñame. David dijo, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla mi boca. David dijo, pruébame y conoce mi pensamiento. David dijo, él puso una pausa y dijo, pero ¿y por qué yo estoy hablando así? ¿Por qué yo tengo que aborrecer a mis enemigos? ¿Por qué yo tengo que hablar mal de mis enemigos? ¿Por qué yo tengo que desearle mal a mis enemigos? ¿Por qué yo tengo que mandarle juicio a mis enemigos? David dijo, no, Señor, aquí hay algo mal. Examíname, escudriñame. Mira a ver si en mí hay perversidad, porque yo la identifiqué. Esa no es mi identidad. Esa es la identidad que tú cogiste allá afuera. Pero la identidad que dice la palabra de Dios que tú eres es diferente. Escudriñame, examíname. Oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mi pensamiento. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
El peor problema es lo que tú dejaste entrar. Aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Tienes que pedirle a Dios que te haga crecer en estatura y en gracia. Escudriñame, Señor. Es más fácil culpar o buscar culpable. Siempre va a venir la ansiedad. Y luego va a venir una ofensa. O va a venir a una ofensa y siempre va a venir la ansiedad. Ellos son gemelos. Ellas andan juntos. O viene la ofensa y te lleva a la ansiedad. O viene la ansiedad y te lleva a la ofensa. Pero diga, pero yo aprendí hoy a ponerle un punto, a hacer una pausa. Cuando alguien te quiera meter en ansiedad, pausa, detente. Cuando algo te esté llevando a vivir esa ansiedad, ponle el punto. Acuérdate del Salmo 139, 22 y di, David le puso un punto. Él hizo una pausa y se detuvo y dijo, Señor, esto está mal, escudriñame. Aquí hay gente que tienen que empezar a hacer esa pausa, que no tienen que esperar entrar en ansiedad ni en ofensa, porque reconocen que ya viven en una ansiedad. Reconocen que la ofensa sacan la vieja naturaleza. Y hoy yo quiero que oremos la iglesia entera. Ya yo oré en la madrugada y oré anoche, porque yo le dije al Señor, escudriñame. ¿Qué hay en mi corazón? Que todavía me salen como cositas, que todavía yo veo como que reacciono a cosas. Yo dije, Señor, escudriñame. Tengo que aprender a poner ese punto ahí, esa pausa. Cierra tus ojos. Identifica tú dónde tienes que poner ese punto. A veces el tentador no se te manifiesta como se le apareció a Jesús. A veces va a poner un amigo, un compañero de trabajo, tu esposa, tus hijos, tú mismo. A veces te van a pasar circunstancias que nosotros no podemos controlar. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te pido que tú examines, oh Dios, y conoce, pero dígalo fuerte. Yo digo que usted lo hable fuerte y toda la iglesia haga esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque de ahí mana la vida, porque de ahí salen mis pensamientos, porque de ahí salen mis palabras. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Mira a ver si hay algo oscuro dentro de mí que todavía me hace tropezar. Mira a ver si en mí hay cosas que me marcaron en mi niñez, aún en el vientre de mi madre, ahí en mi juventud, dígalo, aún en mi juventud, aún ahora. Diga, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero yo te pido, Espíritu Santo, yo te pido, Padre, dile, yo te pido que tú me guíes en el camino eterno, que tú me ayudes a caminar en el camino eterno. Ayúdame a ser íntegro, ayúdame a ser íntegro, que lo que yo quiero cambiar, yo lo cambie, que lo que yo quiero ser en ti, yo lo sea. Ayúdame a permanecer íntegro.
Ayúdame a saber poner punto y a quitar la coma de seguir hablando, de dar respuestas rápidas, de accionar conforme a la ansiedad, de accionar conforme a lo que el otro diga, de que otro me ponga una identidad que no es la mía. Ayúdame, Señor, a donde hay que poner un punto, a poner punto, a no poner coma para seguir hablando de más, para no reaccionar de más, para no sacar el viejo hombre. Ayúdame a ponerle un punto a ese viejo hombre en mi vida, hacerle pausa, hacerle una pausa para someterlo dentro de mí, para someterlo dentro de mí, porque tu palabra dice que de qué vale que grandes ejércitos conquisten naciones, que conquisten todo, si lo más importante cuando tú te conquistas a ti, cuando tú tienes control de ti mismo, cuando tú tienes confianza de ti mismo. La palabra de Dios dice: más grande un hombre que se sabe controlar él mismo. Tú puedes conquistar todo. Tú puedes ir sanando a los enfermos. Tú puedes sanar paralíticos. Tú puedes ser lo mejor del mundo. Tú puedes ser el más codiciado. Tú puedes ser el más intelectual. Pero si no te controla, si te sale lo que está dentro del corazón, amargado, tristeza, rechazo, amargura, de nada te vale. De nada te vale. De nada te vale. De nada te vale. Diga: voy a poner punto. Voy a poner un punto y aparte. Porque lo interesante es que el 22 termine en un punto y aparte, no en un punto y seguido. Diga conmigo: no fue un punto y seguido, fue un punto y aparte. Diga: fue un punto y aparte, para empezar a hablar otra cosa. Déselo fuerte a Dios. Dígale a alguien: hoy tú aprendiste que tienes que poner un punto cuando la ansiedad te quiere gobernar, cuando el viejo hombre quiere salir, pero un punto y aparte para empezar a escribir otra historia en tu vida, pastor. Diga conmigo: para empezar a escribir otra historia, para empezar a escribir y a mostrar tu identidad nueva de hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús para que la identidad de hijo se le revele a cada uno, Señor. Que tú cambies su vida, que tú transformes, Espíritu Santo, todo su ser. Ayúdalo, Espíritu Santo, a guardar esta salvación tan grande. Amigo, amiga, tú que nos visitas por primera vez, amigo, amiga, usted que trajo ese invitado, yo quiero que oremos en este momento. La palabra de Dios dice que cuando nos vamos de descendencia en descendencia, llegamos y nos damos cuenta que somos hijos de Dios. Pero la palabra me enseña que aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador pasa a ser hijo de Dios también. Yo quiero invitarte, amigo, amiga, que nos visita hoy por primera vez, que hagamos esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te entrego toda ansiedad, yo te entrego todo temor, todas aquellas cosas que están afectando a mi vida. Yo te entrego mi vida. Yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y yo pido perdón por todos mis pecados, por toda palabra, por todo pensamiento malo que ha salido de mí. Yo te pido perdón y yo te pido que tú me aceptes como tu hijo, y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén. Amigo, amiga, que tú nos visitaste hoy por primera vez,
Te quiero pedir que al final ahí abajo hay una mesita que te acerca a esa mesa, de tu nombre, tu dato. Y ahí queremos nosotros orar por ti. Y usted que trajo esa amiga, amigo, llévelo allá a la mesita y queremos anotar su nombre. Iglesia, levanta la mano al cielo. Señor Jesús, yo te pido en este momento que tu Santo Espíritu lo ayude a permanecer en integridad. Que esta palabra dé fruto en sus corazones. Que esta palabra dé fruto en su vida. Que tú guardes, Dios mío, su entrada y su salida de ahora y para siempre. Que tú lo lleves con bien donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Déselo fuerte a Dios. Dígale a alguien a un punto y aparte.